Bueno, vamos a comenzar el capítulo 13. Recordemos que se ha fundado la comunidad de Antioquía de Siria, una comunidad floreciente, formada básicamente de paganos, con algunos judíos, sin duda alguna, convertidos igualmente al cristianismo, pero una comunidad, como veremos, misionera, una comunidad floreciente. Y es muy interesante porque aquí vemos cómo, donde hay una comunidad que vive, una comunidad floreciente, hay vocaciones, hay personas que quieren dedicarse a la obra de Dios, ¿no? a la extensión del Evangelio. Bien, pues ahora aquí en el capítulo 13, a partir de este capítulo 13, el resto de los Hechos de los Apóstoles nos van a hablar, el personaje principal será San Pablo. Entonces comienzan los viajes apostólicos. Pero fijémonos qué es lo que da pie a este comienzo de las misiones fuera de Israel, digamos, fuera de las comunidades que entonces estaban ya formadas. Leamos los versículos 1 al 3. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón llamado Níger, Lucio el Cirense, Manahén, hermano de leche del tetrarca Herodes, y Saulo. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado». Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. O sea, fijémonos que comienza San Lucas diciéndonos de la situación de la comunidad de Antioquía. Y en aquella comunidad cristiana de Antioquía se nos dice que había profetas y doctores, y no uno, sino vemos que hay Bernabé, Simeón, Lucio, Manahén y Saulo. O sea, un buen grupo de dirigentes, de personas entendidas. Se nos dice que eran profetas y doctores, otros traducen maestros. Es decir, recordemos que creo que esto ya se dijo el día pasado, que los profetas eran los que tenían un carisma para exhortar, para animar a los cristianos a vivir coherentemente su fe. Y los doctores o maestros eran los que tenían el carisma, diríamos, del magisterio, o sea, para enseñar y transmitir las verdades de nuestra fe, que a veces la misma persona era profeta y maestro, y en este caso parece que los 5 lo eran. Es interesante fijarse que nombra como el primero a Bernabé. No olvidemos que aquella comunidad se había formado por laicos, y que Bernabé fue el enviado por la iglesia de Jerusalén para acabar de formar y de organizar aquella comunidad. Y después de llegar Bernabé, que ve que hay tanto trabajo y se va en busca de Saulo, con el trabajo de Saulo y Bernabé se ha formado, y el trabajo que habían hecho los laicos y que sin duda seguían activos, se forma esta comunidad llena de vida, en la que tenemos, pues digamos, como una sobreabundancia, hoy diríamos, de sacerdotes, y que por lo tanto pues se sienten llamados a llevar el Evangelio fuera. Y se nos dice pues que en una reunión litúrgica, la reunión litúrgica, hoy diríamos en una celebración de la Eucaristía, no olvidemos que lo que es propiamente la estructura litúrgica pues se fue haciendo poco a poco, pero siempre desde un principio tiene los elementos fundamentales, que es la lectura de la Sagrada Escritura con la explicación correspondiente y la oración de la consagración y la comunión. La oración en la que se ofrecía a Dios el sacrificio de la Eucaristía y de la Iglesia, y finalmente la comunión. Y generalmente este acto de culto era muy frecuente que estuviera acompañado con ayuno. Por lo tanto, se nos dice que en una ocasión en la que la comunidad cristiana estaba reunida para celebrar la Eucaristía en honor del Señor y estaban ayunando, no olvidemos que
la oración y el ayuno se presentan como armas eficaces para luchar contra el mal. Lo vemos en el mismo Evangelio también, ¿no? Pero si se han fijado, nos dice en el capítulo 2 que en este contexto en el que están orando, ayunando y ofreciendo este acto de culto en honor de Dios, el Espíritu Santo habla. Y dice que dijo el Espíritu Santo: segregadme a Bernabé y a Saulo para la misión a la que el Espíritu Santo les llama. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo les habló el Espíritu Santo? Fíjense que aquí se ve la convicción, la fe del pueblo de saber que realmente el Espíritu Santo es el que guía a la Iglesia y que el Señor está con ellos. Es decir, no olvidemos que Jesús hizo 2 promesas en este sentido. Una: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso tienen esa conciencia de la presencia de Cristo. Pero también les prometió que les enviaría el Espíritu Santo, que les llevaría al conocimiento de la verdad completa, que les consolaría, que les defendería, etc. Entonces, los cristianos viven conscientes de esa realidad y como que tienen esa fe y esa conciencia de esa realidad, son capaces de percibir la acción y la presencia del Señor y la acción del Espíritu Santo. Porque ¿de qué manera manifestó el Espíritu Santo esta voluntad suya de haber llamado a Saulo y Bernabé para que vayan a hacer misión? Pues seguramente a través de alguno de esos profetas. Es decir, no esperaban que el Espíritu Santo, así como de una manera misteriosa, etérea, les dijera: oye, no. Es la conciencia de que Dios habla a través de nosotros. Dios nos habla interiormente. A veces hay personas que dicen: es que yo no escucho a Dios, es que yo hablo pero Dios a mí no me habla. Pues hay que agudizar el oído, hay que estar atento a la presencia de Dios, y Dios se hace presente y Dios se hace sentir si estamos atentos y si escuchamos. Por lo tanto, la comunidad cristiana tiene conciencia allí en Antioquía de que es el Espíritu Santo quien, seguramente, repito, a través de alguno de los presentes, de alguno de esos profetas, les dice pues que separen, que nombren a Bernabé y a Saulo para esa misión que Dios, que el Espíritu Santo quiere que hagan. Y entonces, ¿qué hacen esa comunidad cristiana? Fijémonos que seguramente en otra reunión litúrgica, que nuevamente oran y ayunan, una manera de alcanzar las gracias que necesitan Saulo y Bernabé para esta misión difícil, importantísima pero difícil. Entonces piden toda la comunidad que el Espíritu Santo actúe, que el Espíritu Santo les ayude, les fortalezca y les dé les conduzca, les guíe y les dé las palabras adecuadas, etcétera, ¿no? Es la conciencia que es muy importante que la tengamos, de que si nosotros nos decidimos con buena voluntad, haciendo todo lo que depende de nosotros para llevar a otros el Evangelio, el Espíritu Santo nos ayuda y nos ilumina y nos hace comprender lo que tenemos que decir. Es decir, no tenemos que ser sabios y teólogos con todos los títulos para poder dar testimonio de Jesucristo y hablar de Jesucristo. Aquellos laicos que fundaron la comunidad de Antioquía no eran teólogos, ninguno de ellos, seguro. Por lo tanto, en esa otra reunión, después de orar y de ayunar para alcanzar esa gracia especial, les imponen las manos y los despiden. Es decir, es la comunidad la que, en nombre de esta comunidad, Pablo y Bernabé van a ir a llevar el Evangelio. Pero detrás tienen el apoyo de la comunidad que reza y que les ayuda. Este es el sentido del Día del Domo. Hay unos misioneros que van a anunciar el Evangelio, pero hay detrás de ellos una comunidad que reza y que pide a Dios por ellos.
y por lo tanto hacen eficaces la labor de los misioneros. Fíjense en este sentido cómo se entiende que Santa Teresita, que nunca salió a predicar, sea sin embargo la patrona de las misiones. ¿Qué hizo ella para ayudar? Su oración y su vida cristiana coherente, su vida consagrada a Dios. Y de esta manera ella es consciente de que consiguió para los misioneros gracias especiales. Pues podemos continuar desde el versículo 4, los versículos 4 y 5. Ellos, pues, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan que les ayudaba. Vemos, por lo tanto, que ellos, seguros de que es Dios que les envía, desde Antioquía, se nos dice que bajaron a Seleucia, que se consideraba el puerto de Antioquía, pero que estaba a unos 35 kilómetros. Antioquía está hacia el interior y a 35 kilómetros está el puerto de Seleucia. Entonces, allí embarcan y van a Chipre. No sé si se acuerdan que precisamente Bernabé era natural de Chipre. Es decir, en esta primera misión vemos que ellos lo han programado yendo a evangelizar básicamente las tierras de alguna manera conocidas por ellos. Irán primero a Chipre y luego irán a la parte sur de la actual Turquía, donde era la patria de San Pablo. Entonces, por aquella parte sur, cerca de Cilicia, de donde era Pablo, será la zona que van a evangelizar, Chipre y aquella otra parte, como digo, del sur de la actual Turquía. Entonces, de momento salen de Antioquía, van al puerto de Seleucia y de allí navegan hasta Chipre y llegan al puerto más oriental, que era el puerto de Salamina. Luego atravesarán toda la isla para llegar al otro puerto que estaba más hacia el occidente. Y fijemos aquí la actitud que vamos a ver siempre en San Pablo. En Salamina, ¿qué hacen antes que nada? Predicar la palabra de Dios en la sinagoga a los judíos. En todos estos lugares donde San Pablo va a ir a predicar, siempre hay una comunidad de judíos. En Chipre tiene una explicación, porque en la isla de Chipre el emperador Augusto cedió a Herodes el Grande unas minas que había en Chipre. No sé si todavía funcionan esas minas. Y lógicamente esto había atraído a muchos judíos para trabajar en aquellas minas. Por lo tanto, en Chipre se encuentran abundantes comunidades judías. Y San Pablo, cuando llega a un sitio, lo primero que hace es predicar a los judíos, ir a la sinagoga y predicar a los judíos. ¿Y por qué? Él mismo nos lo dirá. Él tiene conciencia de que los judíos han sido el pueblo preparado por Dios desde el tiempo de Abraham para poder recibir el mensaje de Cristo. Por lo tanto, es decir, para poder recibir al Mesías, Dios los ha estado preparando durante siglos. Han ido recibiendo la palabra de Dios, en su conjunto se esforzaban por corresponder a esa palabra de Dios. Por lo tanto, lógico, ellos son los primeros que tienen derecho a escuchar que las promesas que Dios había hecho a Abraham y al resto, durante a lo largo de la historia de Israel, se había cumplido en Jesús. Luego San Pablo va primero a la sinagoga para decirles esto, es el mensaje. Luego, cuando veremos más adelante, cuando los judíos no lo aceptan, pues entonces ya se va a predicar a los no judíos, a los paganos. Pero aquí nos da un detalle, que con Saulo y con Bernabé va Juan como auxiliar. Se trata de Juan Marcos, que se ve que era un jovencito. Ahora veremos cómo reacciona este joven, que podemos imaginarnos va lleno de ilusión, de
para ser misionero. Parece que era sobrino de Bernabé. Entonces, contento, van a predicar. Y de momento va como auxiliar. Todavía es muy joven para lanzarse a predicar. No se nos dice, San Lucas, si se fija, no se nos dice de cómo reaccionaron los que le escuchan aquí en Salamina. Lo cual parece que hay que deducir de que no debió producir mucho éxito. No parece que hubiera ni conversiones ni rechazo, al menos de ninguna manera importantes, porque San Lucas ni lo menciona. Versículos 6 al 8. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Ese hizo llamar a Bernabé y Saulo, deseoso de escuchar la palabra de Dios. Pero se les oponía el mago Elimas, pues eso quiere decir su nombre, intentando apartar al procónsul de la fe. Aquí simplemente, como ven, Lucas nos dice que atraviesan toda la isla. Desde Salamina, el puerto, como os digo, más oriental, atraviesan la isla hasta llegar a Pafos, que es el puerto más al occidente. Seguramente pasaron por pueblos. Y yo no me imagino que Pablo pasara por pueblos y no a predicar. Pero igualmente, San Lucas no nos dice nada. Es decir, realmente da la impresión de que el trabajo misionero en Chipre fue bastante estéril, hasta que llega a Pafos. Y sin embargo, no se desanima. Es decir, fijémonos qué comienzo. Un comienzo de predicar en una tierra nueva, en un lugar de misión. Y no se nos habla de ninguna conversión. Y de esta manera van atravesando los distintos pueblos hasta nos dice que llegan a Pafos. Observen que hasta ahora, cuando Lucas habla de ellos, siempre nombra primero a Bernabé y luego a Saulo. Diríamos, el que lleva la voz cantante, el jefe del grupo. De momento aparece Bernabé. Y Juan Marcos, que va con ellos. Y entonces finalmente llegan a Pafos. Pafos era la residencia del procónsul, porque todo esto estaba bajo el dominio de los romanos. Y aquí en Pafos se nos habla de un personaje muy curioso, de un mago, de Barjesús. Barjesús significa hijo de Jesús. Pero ¿qué quieren decir cuando se nos dice que es un mago? Entre nosotros el llamar mago tiene un sentido peyorativo, ¿no? Pero entre ellos no. En aquel tiempo el mago era una persona, era un sabio, una persona culta. ¿Se acuerdan que los 3 magos que visitan a Jesús en Belén, que van a adorar a Jesús, son personas sabias? Son sabios. No tiene este sentido peyorativo que ahora le damos al mago, porque hace trucos. No se dice de que sea una persona que hacía trucos. Ahora, eso sí se dice, era un falso profeta. Y fijemos qué situación tan delicada se encuentran Pablo y Bernabé. Se encuentran con que este procónsul, pues se ve que es un hombre que busca sinceramente la verdad, que busca el camino, que tiene inquietud por conocer la verdad. Y ahí tiene a este Barjesús, que debía tener una facilidad de palabra y que le ha traído a este Sergio Paulo. Estaba a su servicio, por lo tanto estaba bajo la influencia de este Barjesús. Pero como que es un hombre que busca con sinceridad la verdad, seguramente le llega noticia de la predicación de Bernabé y de Saulo en la ciudad y quiere hablar con ellos. Se nos dice de Sergio Paulo que era un varón prudente.
Ya habíamos visto otro romano también con unas condiciones así, ¿se acuerdan? En Cesarea, que es el primer pagano que bautizó San Pedro. Pero ¿qué hace este Elimas cuando llega Pablo y Bernabé y les anuncia la palabra de Dios? Elimas trata de impedir que Sergio Paulo crea a Pablo y Bernabé. Y por lo tanto, procuraba, dice aquí, apartarle de la fe. ¿Y por qué lo hacía? Fijemos que aquí tenemos una vez más lo peligroso, pero que es fácil caer, en creernos superior a los demás y querer, digamos, intentar no perder influencia en otros, querer ser los que tenemos la razón y los que ocupamos el puesto de, digamos, de influencia. Por lo tanto, Elimas no quiere perder su influencia ante el procónsul y no le importa que el procónsul no pueda satisfacer su deseo de conocer la verdad. No le importa la salvación de Sergio Paulo, ni tampoco él tiene la suficiente apertura para escuchar a San Pablo. Entonces, como él no entra, como él no acepta a San Pablo y a Bernabé, no quiere que tampoco el procónsul lo acepte. Y por lo tanto, intenta contradecir lo que está enseñando Bernabé y Saulo. Y aquí nos encontramos con la reacción de San Pablo ante esta situación. O sea, se ve bien claro que por argumentos, de palabra, Saulo no consigue, ni Bernabé consiguen que Bar Jesús ceda, sino que él, con toda su sabiduría, emplea todas sus artimañas, todos sus argumentos, seguramente también por la influencia que ya tenía sobre el procónsul, para conseguir que éste rechace la verdad, rechace lo que le está enseñando Saulo y Bernabé. Entonces, fijémonos la reacción de Saulo, versículos 9 al 12. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándole fijamente, le dijo: Tú, repleto de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol hasta un tiempo determinado. Al instante cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y daba vueltas buscando quién le llevase de la mano. Entonces, viendo lo ocurrido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Si fijamos la reacción de San Pablo, pero esa reacción, observemos bien que lo hace lleno del Espíritu Santo. Es la fe y el amor a Cristo lo que le hace actuar así, con la seguridad de que Dios realmente va a actuar. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús cuando nos dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña que se traslade al mar y lo haría? Pues San Pablo se lo cree, acepta que son palabras de Dios y que tienen eficacia, que es verdad. Y por lo tanto se enfrenta a este hombre que por las buenas, por los argumentos, por el anuncio de la verdad no cede. Y entonces, ¿qué le dice? Lleno del Espíritu Santo, clava en él los ojos y le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Fijemos que son palabras muy fuertes. ¿Se acuerdan cómo define Jesús al diablo? Es mentiroso y padre de la mentira. San Juan 8, creo que es 44. El diablo es mentiroso y padre de la mentira. Lo suyo es mentir. Por lo tanto, este hombre que está valiéndose de la mentira para conseguir que Sergio Paulo no vea la verdad, es hijo del diablo. Pero además hay otro texto, que ese sí lo vamos a leer. Fijémonos en la primera carta de San Juan,
el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 8 y 10. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Yo diría que estos dos versículos sería muy bueno que los recordáramos y profundizáramos en ello. Pensemos que es palabra de Dios. Yo no me atrevería a decir que uno es hijo del diablo, pero nos está diciendo el San Juan en la Biblia, por lo tanto, palabra de Dios. Y nos dice que el que comete pecado, ese es del diablo. Y que es del diablo precisamente porque el diablo desde el principio peca. Lo tenemos ya en el Génesis. Y que precisamente si Dios se ha hecho hombre es para destruir las obras del diablo. Y por lo tanto esa es la misión que tenemos los cristianos. Ayudar a que el reino del diablo sea vencido. Y por lo tanto, ¿cómo se vencerá este reino del diablo? Pues con lo contrario, con la verdad. Pero la verdad no solamente creyendo en la verdad y diciendo la verdad, sino también viviendo de acuerdo con la verdad. Por eso, fíjense en el versículo 10 que hemos leído, ¿cómo conocemos si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo? Nos lo ha dicho el versículo 10. Hijo de Dios, ¿quién es? El que practica la justicia y ama a su hermano. Recordemos que los mandamientos se resumen en el amor a Dios y el amor a los hermanos. Practicar la justicia, es decir, vivir de acuerdo con lo que Dios nos manda. Justo es el que vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Diríamos, justo es el santo. Entonces, el que realmente busca la santidad, y si busca la santidad, ama a Dios y ama a los hermanos, ese sí que es hijo de Dios. Ahora, el que se limite a decir Señor, Señor, y su vida no está de acuerdo, ¿podemos decir que es hijo de Dios? Yo no lo sé. Yo diría que cada uno tiene que mirar qué padre tiene. Recordemos que Jesús en el Evangelio de San Juan dirá que los fariseos tienen por padre al diablo. Si no recuerdo mal, es en el capítulo 8 de San Juan. No lo vamos a leer. Vale, pues le ha dicho Bernabé, o sea, Pablo, conociendo esta realidad, le dice hijo del diablo. Está lleno de toda maldad y por eso es hijo del diablo. ¿Y qué es lo que intenta de hacer este hombre? Fíjense que es muy interesante. Torcer los caminos rectos del Señor. Hacérselo muy difícil a Sergio Paulo encontrar al Señor. Porque él está torciendo los caminos. ¿Se acuerdan cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar los caminos del Señor. ¿Y qué hacía para preparar los caminos del Señor? Pues enderezarlos. ¿Cómo? Enseñando la verdad y llamando a conversión los que vivían en pecado. Pues Elimas, Bar Jesús, hace lo contrario, tuerce los caminos y por lo tanto le dificulta al procónsul que encuentre al Señor, que encuentre la verdad. Y ante esta cerrazón, San Pablo, repito, lleno del Espíritu Santo, sabiendo que Dios iba a intervenir, le dice que ahora mismo la mano del Señor caerá sobre él y se quedará ciego. Y efectivamente ocurre. Este mago se queda ciego. Y se nos dice este detalle de Lucas de que tuvo que intentar palpar, intentando que alguien le diera la mano, porque estaba a oscuras y no sabía dónde estaba. Ante este hecho,
Es lógico que el procónsul, que sinceramente buscaba la verdad, puede ver claro quién tiene la verdad. Y ve claro, por lo tanto, que quien tiene la verdad es Pablo y Bernabé. No sé si se han fijado que aquí San Lucas, en el versículo 9, le ha cambiado el nombre a Saulo. Nos dice el versículo 9, mas Saulo, llamado también Pablo, y a partir de ahora lo va a llamar Pablo. ¿Y cómo es que Pablo cambia de nombre? No olvidemos que San Pablo, lo veremos más adelante, era ciudadano romano. Entonces, como ciudadano romano, tenía que constar, digámoslo así, en las actas de los ciudadanos romanos, y lo lógico es que tuviera un nombre romano. Entonces, generalmente se piensa que Saulo tenía dos nombres, Saulo y el nombre israelí, digamos el nombre judío, y Pablo, el nombre romano. Hay algunos que piensan que tomó el nombre de Pablo por este procónsul que se convierte, pero como digo, la mayoría piensan que no, que Saulo seguramente tendría el nombre de los dos nombres desde su nacimiento, por cuanto que él es ciudadano romano porque su padre ya lo era, o sea, cuando era pequeño y por lo tanto cuando nació ya nació ciudadano romano. Y como digo, a partir de ahora se ve que cuando ya se dedica de lleno a predicar entre paganos, pues era más fácil que recordaran su nombre romano que no su nombre judío. Era más conocido, era más fácil es decir, era uno más, por decirlo así. Pero no olvidemos que San Pablo procura hacerse todo para todos, para ganarlos a todos. Entonces, para no notar la diferencia, pues a partir de ahora se usará más su nombre romano, de Pablo. No se nos dice si este procónsul se bautizó, San Lucas no nos lo dice, ni si vivió como cristiano, pero se puede deducir, según la tradición, este hombre no solamente se bautizó, sino que llegó a ser importante en la comunidad cristiana que se formó allí, que seguramente comenzó de una manera incipiente, porque no se nos dice que hubiera muchas conversiones, pero ya era importante la conversión del procónsul, ¿no? Y aquí este procónsul, Sergio Paulo, llegó a ser, según la tradición, pues un personaje importante. Bueno, y ahora vamos al versículo 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. Aquí nos encontramos, pues, nos van dando la ruta de los misioneros, el grupo de misioneros, y nos dicen que desde Pafos, que es, como digo, el puerto más hacia occidente, navegan hasta Perge de Panfilia, es decir, el sur de la actual Turquía. Se piensa que seguramente navegarían hasta Atalía, que es el puerto. Pafos, digamos, Perge no es un puerto de mar. Atalía sí que es puerto de mar. Pero también hay quienes piensan, bueno, que quizás se adentraron, navegaron por el río y llegaron hasta Perge de Panfilia. Pero la intención, ciertamente, de Pablo y de Bernabé era, una vez que llegan a Perge, se encuentran con la cadena de montañas del Taurus. Y su intención es atravesar la cadena de montañas para llegar a la parte, digamos, más hacia el interior, a las ciudades que veremos que ahora va a evangelizar. Y claro, la perspectiva, humanamente hablando, pues es que era un camino peligroso. Con aquellos medios, con aquellas seguridades que había, tener que atravesar toda la cordillera,
donde era fácil que, además de las dificultades de la montaña en sí, pues de que salieran ladrones y salteadores. Es decir, llevaba consigo muchos peligros humanos. Y fijémonos que el heroísmo no se improvisa, tampoco en el orden espiritual. El que llega a hacer actos heroicos es porque se ha ido fortaleciendo en el orden humano, pues se ha ido fortaleciendo físicamente, pero en el orden espiritual se ha ido fortaleciendo espiritualmente. Y nos encontramos con que Juan Marcos pues le da miedo, y cuando ve la dificultad pues se vuelve para atrás y abandona a los misioneros y se va a su casa. ¿Cuál es la consecuencia? Fíjense que es interesante que cuando empiecen el siguiente viaje que veremos, Bernabé quiere llevar a su sobrino y Saulo dice que ni hablar. Vamos a leerlo en el capítulo 15, ya lo leeremos con más detalles cuando lleguemos allí, versículos 37 al 38. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos. Pablo, en cambio, pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Entonces se produce, ya lo comentaremos cuando lleguemos a este capítulo, se produce una discusión entre los dos santos, Bernabé y Saulo, porque Saulo no quiere que venga, considera que no tiene la suficiente valentía y amor al Señor como para ser capaz de hacer actos heroicos, porque estas obras misioneras ciertamente se necesitaba estar muy seguro en la fe. En cambio Bernabé pues ve que Juan Marcos puede ser un buen misionero y quiere llevarlo. Como consecuencia pues se separan. Saulo cogerá a otro compañero, que ya veremos, y Bernabé con Juan Marcos se va a Chipre, donde lo tiene más fácil. Sin embargo, es muy interesante ver cómo eso no quiere decir que rechazara frontalmente a Juan Marcos, porque fíjense lo que nos dice en la carta a Filemón. Esta carta la escribe San Pablo cuando está preso, en Filemón, que es la última carta aparece aquí una cartita muy pequeña, antes de Santiago, antes de Hebreo, digamos más bien. Filemón no tiene capítulos, solo versículos. El versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Fijémonos, cuando San Pablo está preso en Roma, entre sus colaboradores está Marcos. Cuando ciertamente Pablo, pues era peligroso estar con Pablo, ¿no? Porque Pablo estaba en la cárcel. Otro texto en el que se ve cómo San Pablo valora a Marcos, fíjense en la segunda Timoteo, está poco antes, segunda Timoteo capítulo 4, el versículo 11 de momento. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues me es muy útil en el ministerio. O sea, fíjense, cuando San Pablo está nuevamente preso en Roma y ya ve inminente su martirio, le dice que le lleve a Juan Marcos porque le será muy útil. Es decir, Juan Marcos ya era una persona suficientemente fuerte en la fe como para poder jugárselas, porque él se quejara a San Pablo de que muchos les ha dado miedo y se han ido, lo han dejado solo. Solamente está Lucas. Entonces pide a Timoteo que le lleve a Juan Marcos porque le será útil. Y lo mismo lo tenemos, por ejemplo, en el versículo 21. Date prisa en venir antes del invierno. Te saludan Eubulo, Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Es una situación difícil. ¿Y qué le dice San Pablo a Timoteo? Pues que Marcos en aquella situación le puede ser muy útil. Es decir, vemos cómo San Pablo no se ha quedado en una actitud de rechazo ante Juan Marcos porque es un cobarde, digamos nosotros, sino que en aquel momento él considera que no le es útil, que no va a ser capaz de realizar aquella obra que él comprende que es difícil, y Juan Marcos no ha madurado para ello.
Pero Juan Marcos, seguramente gracias a la actitud de Bernabé, que le ha ido, diríamos nosotros, entrenando, ayudando a madurar, llega un momento en que realmente es capaz de encontrarse en situaciones difíciles y permanecer fiel. ¿Todo esto qué nos demuestra? Que en la fe, como en cualquier otra cualidad humana, hay un proceso de crecimiento. Y tenemos que también tener paciencia con nosotros mismos. Si vemos que en un momento dado nos sentimos incapaces de según qué cosas, tener paciencia con nosotros mismos, sabiendo que con la ayuda de Dios y la gracia podremos crecer y llegar incluso a ser capaces de actos heroicos. Pero también respecto de los demás, hemos de tener paciencia y ayudar a crecer espiritualmente. La vida cristiana tiene que tener un proceso de crecimiento y hay que ayudar a crecer. Pero San Pablo, que es muy decidido y él sabe que la misión es difícil, pues uno que se ha acobardado ante esta situación, en el siguiente viaje no quiere que le acompañe. Por lo tanto, ahora ya solo Bernabé y Saulo se adentrarán, atravesarán la cordillera y llegarán hasta la ciudad siguiente, que es otra por nombre Antioquía. Fijemos los versículos 14 y 15. Mientras que ellos, partiendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a decir: «Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad». O sea, por lo tanto, vemos que han atravesado desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, que son 160 kilómetros. Pensemos 160 kilómetros a través de la cordillera, por veredas, que sería lo que había, y lógicamente a pie. Se comprende que Juan Marcos pues, era muy jovencito y no se atreviera a este acto tremendo, ¿no? Bastante arriesgado. Y nuevamente nos encontramos con la actitud que hemos visto en San Pablo en Chipre. Lo primero de todo, cuando llegan a Antioquía de Pisidia, ir a la sinagoga. Por lo tanto, si no llegaron en sábado o si no llegaron en viernes, esperar hasta que sea sábado para ir a la sinagoga a reunirse con ellos. Si se fijan, esta Antioquía de Pisidia tiene el mismo nombre que Antioquía de Siria, es decir, son dos Antioquías. Las dos fueron fundadas por Seleuco, en el siglo III más o menos antes de Cristo, entre el año 300 y 200 y pico antes de Cristo. Y precisamente les puso el nombre de Antioquía en honor de su padre Antíoco. Era una ciudad, Antioquía, no tan importante como Antioquía de Siria, pero también muy importante y sobre todo un centro comercial, donde pues vemos que hay también una buena colonia, abundante colonia judía. Y como que existe la colonia judía, hay sinagogas. Y por lo tanto, San Pablo espera el sábado y va a la sinagoga. Y si nos fijamos, ocurre con San Pablo en esta sinagoga lo mismo que, si acordamos en el Evangelio, ocurre cuando Jesús llega a la sinagoga de Nazaret, porque era la costumbre. En las sinagogas, el que presidía aquella ceremonia, presidía el culto en la sinagoga, pues era el que podía dar la palabra. Entonces, una vez que se hacen las lecturas, la lectura dice aquí de la ley y de los profetas, con ese nombre de ley y los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, se trata de una lectura, lógicamente, del Antiguo Testamento. Entonces es cuando, una vez que se ha hecho la lectura, la explicación del texto, el comentario correspondiente, lo podía hacer cualquiera, lógicamente cualquiera que tuviera una preparación adecuada, ¿no? Y era frecuente, pues, ceder la palabra si venía uno nuevo. Es lo que ocurrió en Nazaret, ofrecieron la palabra a Jesús. Pues aquí
el jefe de la sinagoga ofrece la palabra a Saulo. Se lo ofrece a los dos, ¿no? Dice: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación al pueblo, decidla. Veremos que será San Pablo el que tomará la palabra y hará la explicación correspondiente. Bueno, yo no sé si se han fijado, que podríamos preguntar, ¿y cómo es que San Pablo y Bernabé y Juan tienen ese impulso, esa ilusión por llevar el Evangelio a lugares desconocidos para ellos? Pensemos que se van a encontrar con lugares con otro idioma también. ¿Qué es lo que lo mueve? Fijémonos que lo que a San Pablo le impulsa a esa generosidad y a ese heroísmo es precisamente su amor a Jesucristo. Ahí está el secreto, el amor a Jesucristo. Él mismo nos lo dirá, quizá lo podríamos leer, fíjense en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, un texto bien conocido, el versículo 20. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él mismo nos dice qué es lo que lo mueve, porque vive en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Es decir, esa conciencia de que Cristo no murió por todos en un sentido de, bueno, por la masa, no. Cristo me conoció a mí, me amó a mí y se entregó por mí, porque me ama a mí. Y si me ama a mí, espera que yo le ame a Él. Por lo tanto, en la vida de San Pablo, que es un vivir intentando responder al amor que sabe, le manifiesta y le tiene Jesús. Por esto, mientras no tenemos conciencia de que Cristo realmente me ama a mí, como soy, con mis virtudes y mis pecados, Cristo me ama a mí y me ama hasta morir por mí. Si yo después descubro esto, el amor me da alas para intentar corresponderle, dentro de mis limitaciones, pero yo procuraré que la gracia no sea estéril en mí. ¿Qué es lo que hace San Pablo? Está convencido de que si Cristo le ama, le da fuerzas y capacidad para vivir esa respuesta de amor a Cristo. Mientras no tengamos una experiencia, una convicción profunda de que Cristo me amó y se entregó por mí, mi vida cristiana será de ir queriendo servir a dos señores.